Continuamos en concreto, ya está con nosotros Carlos Martínez, directamente de la Ciudad de México. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te trata la ciudad de Saltillo? Pues acabamos de empezar la gira, entonces ya veremos. Nos traen desmañanados. Exacto. No, pero la verdad, ¿qué mexicano no sueña con tener una casa digna, no? O con heredarle a sus hijos una casa digna. Es un tema vital en el que tú estás dirigiendo a nivel nacional esta política pública. Pues imagínate, de todas las viviendas que hay en el país, cerca de 30 millones de unidades de casas, 11 millones las ha financiado el Infonavit. ¿Cuántas viviendas hay en México? ¿35, 34 millones? 34. Sí, y 11 millones son financiadas por el Infonavit. Ayer se daba a conocer una noticia que la verdad yo lo estaba leyendo el comunicado ahorita, que le están dando descuentos del 50% para la gente que quiera liquidar con anticipado su crédito Infonavit. Algo por ahí se está escuchando. Así es, un crédito, haz de cuenta, si ya pagaste el 75% de tu crédito, el 25% es mitad y mitad. O sea, se reduce. Y con esta reducción tienen acceso al nuevo crédito por parte del Infonavit, porque antes solamente tenían un crédito. No, ahora ya pueden sacar los créditos que quieran, tienen que esperar 6 meses una vez que acaban de liquidar el crédito y pueden sacar su segundo crédito. O sea, una persona pudiera decir, ¿sabes qué? Yo voy a entrar a este esquema de pago anticipado con esta pequeña reducción que me están haciendo. Bueno, gran reducción, no es pequeña. Imagínate, sí, la mitad de lo que te falta. Sí, la mitad de lo que te falta. Digo, ¿sabes qué? Lo pago de una vez y puedo optar por sacar un nuevo crédito con ustedes. Así es. ¿A qué se debe este cambio en el Infonavit? Antes, yo me acuerdo que decía mucha gente, prefiero morirme para dejar la casa libre de cualquier gravamen a mis hijos. ¿A qué se debe este cambio en la política pública del Infonavit? Pues la realidad es que nos dimos cuenta de que antes querían que los créditos fallaran, porque querían mandarlos a despachos de cobranza, hacer negocio con eso. A nosotros lo que nos importa es que el trabajador sea propietario de su casa. Y para que sea propietario tiene que poder pagar, liquidar su casa y liberar su escritura. Entonces estamos trabajando en todo el país para que eso sea posible. O sea, en esta administración hemos hecho más reestructuras que nunca en la historia del instituto. No hemos ido por la parte jurídica, hemos buscado que los trabajadores paguen y los trabajadores han respondido bien. O sea, tenemos las cifras de flujos de pago más grandes de la historia del instituto, porque la gente confía cuando tú le dices, yo te voy a ayudar a que seas dueño de tu casa. Oye, históricamente el mexicano, creo que también el latinoamericano, se ha dado mucho el tema de la autoconstrucción. O sea, ese terreno que me heredaron mis papás por el tema elegido, por el tema de la estructura social que hemos tenido. Ustedes están retomando que el crédito pueda ser también utilizado para la autoconstrucción por parte del mexicano. Así es, y más que autoconstrucción, los mexicanos tienden mucho a lo que se denomina autoproducción, y eso fue lo que quedó en la ley. Y es cuando cada trabajador se vuelve dueño del proceso. Entonces él dice, a ver, voy a hacer esto con mi vecino que es albañil, voy a diseñar esto con mi sobrino que puede estudiar arquitectura e ingeniería. Entonces va dirigiendo el proceso y nosotros vamos financiando cada una de las partes. Y es un crédito que se llama Construyo Infonavit, que lo lanzamos en el sureste del país, en Oaxaca específicamente, y ahí ya muchos trabajadores que tenían incluso terrenos ejidales están teniendo un financiamiento formal y barato para hacer su casa. Oye, estaba leyendo ahí unos artículos tuyos y es más barato el crédito para la compra de terrenos que para la compra de casas. Y dentro de la nueva estructura ustedes están también optando para que el crédito se pueda utilizar para comprar terrenos directamente, no solamente la casa finalizada. Así es, el producto de terrenos, el crédito de terrenos va a salir a partir de octubre de este año, pero ahora anunciamos el nuevo crédito en pesos. Es para comprar una vivienda nueva o existente, es el crédito más barato en todo el país. O sea, 1.91% de tasa de interés. Oye, ¿cómo ustedes son la hipotecaria más grande de Latinoamérica, la cuarta a nivel mundial? Compiten con la banca comercial, compiten con otros programas gubernamentales, están en competencia porque que sus créditos sean más atractivos, pero aparte tienen un compromiso moral. O sea, no es solamente el dinero por el dinero. ¿Cómo se le hace para conjugar estas dos, ser competitivos en cuestión de, por ejemplo, tasas de crédito que sean competitivas, que prefieran irse con ustedes que con una banca comercial, que con otros productos de gobierno? ¿Cómo se conjugan estos dos problemas? Yo te diría que el mandato principal o lo que hemos buscado es que los mexicanos tengan acceso al financiamiento. Entonces ya, digamos, no importa con quién lo tomen, pero tiene que haber profundidad de las finanzas, ¿no? Muchos mexicanos no tienen acceso a crédito. Entonces es falso que digan que competimos con la banca, por ejemplo, en algunos segmentos.
¿Por qué? Porque el trabajador no tiene, o sea, llega a la banca y la banca le niega cualquier crédito. Porque no tiene historial. Por lo que no, simplemente por lo que gana. O sea, el Infonavit presta a trabajadores que ganan en promedio 12,000 pesos al mes. La banca no le presta a nadie que gane menos de 25. Entonces, ahí ya tienes un abismo de diferencia. Y la otra parte que nos interesa a nosotros es la posibilidad de que el trabajador pueda verdaderamente tener, por ejemplo, mensualidades fijas, que eso fue algo del nuevo crédito en pesos. Y lo que nos pedía la gente, nos decía, a mí no me importa tanto la tasa de interés o no me importa tanto, lo que me importa saber es cuánto voy a pagar y que no me suba mi cuota. Los créditos antes estaban indexados al salario mínimo. Subía el salario mínimo, subía mi crédito y por eso los créditos se hacían impagables. ¿Pueden convertirse actualmente, se pueden convertir los créditos que antes tenían en pesos a unidades de medidas? Hoy, más bien, los créditos en salarios mínimos hoy se pueden convertir a pesos a través del programa de responsabilidad compartida y ahí aplica para los créditos más antiguos, ¿no? Los que tienen entre 15 y 13 años. A final de este año, y por eso yo invito a la gente a que siga pagando su crédito, que está al corriente, porque a final de este año va a haber una ventanilla de cambio para todos, universal, donde la gente va a poder decir, oye, yo traía un crédito de hace 5 años, 6 años, que está todavía en salarios mínimos y lo quiero cambiar a pesos a las nuevas condiciones de crédito del Infonavit. Y esto va a ayudar a que muchas personas, te estoy hablando de 3 millones de personas, que todavía tienen los créditos en salarios mínimos, puedan tener mejores condiciones de financiamiento. Oye, tocabas un tema importante y que tiene que ver con Coahuila al principio, el tema de los despachos jurídicos, el cobro extrajudicial. Antes era muy dado que andaban los despachos de cobranza a nombre del Infonavit, con la bandera del Infonavit diciéndole, oye, ¿me pagas o te quito tu casa? Era común que nos llegaran a través de los diferentes programas en los que yo he tenido, me están asustando, llegaban los anuncios extrajudiciales, papelitos de que me dejas tu casa o te voy a correr. ¿Sigue el Infonavit cobrando los miles de millones de pesos o pagando estos despachos de cobranza para recuperar esas carteras vencidas? Yo te diría que aquí en Coahuila precisamente pasó un fenómeno relevante, ¿no? Se llevaron a cabo en juzgados en Torreón, por ejemplo, juicios masivos. Entonces, se traían casas de todo el país, pero te estoy hablando de hipotecas que se habían generado en Quintana Roo, en Juárez, en cualquier lado del país, y se litigaban los juzgados en Torreón. Juicios masivos. Masivos. Entonces la gente ni siquiera se enteraba que está en un juicio y por lo tanto no había esta posibilidad de defensa, porque en un juicio hipotecario tradicional tienes la posibilidad de decir, yo quiero llegar a un convenio judicial. Y un convenio judicial es simplemente una reestructura, tampoco hay que tenerle miedo. Pero cuando estás en ese proceso, tienes la oportunidad de tener esta transacción. Pero cuando estás en un juicio masivo y no te enteras, no tienes la oportunidad de hacerlo. Y hay una desventaja importantísima entre la autoridad que promueve eso y el ciudadano que no tiene la información. Entonces lo paramos. Y si está haciendo algo sobre ese esquema que sí lo conocemos todos aquí en Coahuila, hay jueces suspendidos ya por ese tema, magistrados que se tuvieron que retirar. Se está haciendo para recuperar fueron miles de casas que se perdieron bajo este esquema que es corrupción, en toda la extensión de la palabra. Está haciendo algo el Infonavit, porque me decía gente de otros índoles de gobierno, los ciudadanos no están afectados al final porque van a recuperar su casa. A ver, desde que el Infonavit vive de los ingresos de los mexicanos, de los trabajadores, pues están siendo afectados desde esa simple básica. ¿Qué está haciendo el Infonavit para recuperar eso? Ahí afortunadamente hemos encontrado buena recepción con el gobierno del estado y con el tribunal local, y hemos estado haciendo una revisión muy exhaustiva de todos los expedientes para efectivamente hacer todos estos programas para que la gente pueda tener esas casas de regreso. Entonces, tenemos varios programas que puede ser desde la venta individual de la vivienda, venta a gobiernos, venta a grupos sociales. Y la idea es renovar esto, pero con una perspectiva urbana. O sea, no solo reciclar la casa, porque en algunos casos, en muchos casos de estos juicios, eran viviendas abandonadas o deshabitadas. Entonces, si tú nada más reciclas la casa, pues nada más le vas a dar una pintura, pero si el entorno está abandonado, no sirve de nada. Entonces, todos estos programas que estamos impulsando con SEDATU, implican la recuperación urbana del entorno y que las familias se vuelvan a apropiar de los inmuebles y de los espacios. De casas abandonadas se habla de que hay, en los últimos informes que he visto del Infonavit, 650,000 viviendas abandonadas.
más o menos. 650,000. Sí. ¿Qué se está haciendo con esto para recuperar esta vivienda? ¿Se le está vendiendo a constructoras? Que antes se hacía eso, se hacían paquetes y constructoras véndelas y el Infonavit las pagaba 2 o 3 veces la misma vivienda. ¿Qué se está haciendo para el tema de la vivienda abandonada? Justo las subastas de vivienda, no. O sea, porque... Es que ese programa lo conocía bastante bien. Era un esquema de corrupción bastante interesante. Pero además, el Infonavit acaba perdiendo en ese esquema. Entonces, lo que hicimos fue, nosotros vamos a tener el control de las viviendas, en primer lugar. Y en segundo lugar, vamos a vendérselas directas a la gente y sin intermediarios. Que eso es algo que nos ha pedido el presidente en todos los programas, ¿no? Que no haya un tercero que saque ventaja indebida de estas cosas. Detectamos que había sobreprecios en estas casas subastadas, o sea, no tenía ningún sentido hacer los remates si al final los acaban vendiendo más caras que las viviendas nuevas. Entonces, estamos vendiendo las casas directamente a la gente a través de estos programas que te decía, la venta individual o venta a gobiernos que tienen planes de recuperación urbana. Y esto ayuda a que nosotros tengamos el control y supervisemos que haya esta recuperación urbana. Oye, don Carlos, ya te tienes que ir a otras entrevistas. Tienes una agenda bastante ocupada. La verdad, yo traigo preguntas como para 3 horas. Es un tema muy importante, como lo decía al inicio. ¿Qué mexicano no sueña con tener una vivienda propia? Como que lo tenemos inculcado en nuestro ADN y heredar una vivienda a nuestros hijos, ¿no? Próximamente allá el delegado ha estado muy cercano con nosotros. Se pone a entrevistas al pie del cañón porque le entramos a todo, la verdad. Me decía el delegado, no, tú pregúntale lo que quieras. Pues ya estamos aquí. Muchas gracias, don Carlos. Muchas gracias a ustedes y saludos a todos. Bienvenido, Saltillo, que tengas un buen día. Y gracias. Pilas. Don Carlos, muchas gracias. Esto es En Concreto, continuamos en un minuto. Gracias, don Carlos. Aquí estamos en vivo y en directo por todas las plataformas de Tiempo.tv.